Protozoosis intestinales. Giardiasis, flantidiasis, blastocistosis, criptosporidiosis, ciclosporiasis, isosporiasis, sarcocistosis, mixoboliasis, microsporidiosis intestinal, flagelados no patógenos. Giardiasis, esta parasitosis producida por Giardia intestinales, Giardia duodenales o Giardia lamblia, es predominante en niños y presenta en la actualidad una prevalencia creciente tanto en países tropicales como no tropicales. Giardia fue el primer protozoo parásito visto en 1681 por Anthony van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio. La importancia médica se demostró en 1778 años más tarde, cuando se detectó el parásito en materia fecal de un niño sintomático. El primer protozoo parásito fue visto en 1681 por Anthony van Leeuwenhoek a través de su rudimentario microscopio en una muestra de sus propias materias fecales que correspondió al flagelado Giardia. Este hallazgo fue comunicado en una carta a la Sociedad Real de Londres, pero fue descrito como protozoo de vida libre. El protozoo no tuvo trascendencia para la medicina en esa época y fue necesario que lo redescubriera el profesor de anatomía patológica checo Wilhelm Lample de la Universidad de Praga, quien 178 años después, 1859, vio el protozoo en la materia fecal y gelatinosa de un niño. De este hallazgo, el investigador hizo dos publicaciones e ilustró sus informes con varios dibujos de trofozoitos y quistes. Los comparó con renacuajos y les dio el nombre de cercomonas intestinales. Grassi en 1879 encontró los mismos parásitos en ratones y Blanchard en 1885 observó parásitos similares en renacuajos y los llamó Giardia agilis. El género fue puesto en honor al zoólogo Alfred Giard, que nada tuvo que ver con el parásito. Blanchard en el mismo año reconoció a Lamble como el descubridor y lo denominó Lamblia intestinalis. Stiles, en 1915, juntó los dos nombres y los llamó Giardia lamblia. La controversia persistió hasta 1952, cuando Philippe propuso los nombres de Giardia intestinalis y Giardia duodenalis. Actualmente, lo más aceptado es Giardia intestinalis. Agente etiológico: el parásito es un protozoo flagelado. En los últimos años se han descrito varios genotipos con capacidad patógena diferente tanto en el humano como en los animales. La foto: Giardia trofozoito al microscopio electrónico de barrido. Giardia intestinales o Giardia lamblia, trofozoito, coloración tricómica. Giardia intestinales, quistes con Lugol, la barra de la foto. Protozoosis intestinales diferentes de amebas. En uno Palantidium coli. A es trofozoito. B, quiste. 2. Giardia intestinalis, Giardia lamblia. A, trofozoito y B, quiste. 3. Chilomastix mesnili, trofozoito y quiste. Tricomonas, estos son trofozoitos. Isospora belli, o quiste inmaduro y o quiste maduro. El ciclo de vida: la infección se adquiere a través de alimentos, agua, manos contaminadas. Los parásitos se multiplican en el intestino y se eliminan con las materias fecales. Las fecales positivas contaminan el medio externo. 4. Las formas infectantes están constituidas por quistes excepto para T. hominis. 5. Las hortalizas regadas con aguas contaminadas son importante fuente de infección. 6. Los alimentos crudos, el agua sin hervir, los artrópodos y las manos sucias son vehículos infectantes. Giardia, vista ventral dorsal de trofozoitos al microscopio de barrido. Obsérvese la marca dejada sobre la mucosa por la ventosa del trofozoito.
giardiasis, corte histológico que muestra las vellosidades, romas y una intensa inflamación en el intestino. Paciente sintomático con mala absorción. Giardia, acúmulo de trofosoditos en la base de una vellosidad intestinal. Microscopio de barrido. El trofosodito de giardia intestinales tiene forma piriforme y en la parte anterior posee dos núcleos que se unen entre sí en el centro con la apariencia de anteojos. Mide aproximadamente 15 micras de longitud por 7 micras de ancho. Posee una cavidad oventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo, la cual utiliza para fijarse la mucosa intestinal. Posee en su diámetro longitudinal y en la parte central una barra doble o axostilo de cuyo extremo anterior emergen 4 pares de flagelos, uno anterior, dos laterales y otro posterior. El axostilo está atravesado en el centro por dos estructuras en forma de coma llamadas cuerpos parabasales. Los dos núcleos poseen nucleolos centrales y están unidos entre sí por los rizoplastos, que terminan en el extremo anterior del axostilo en dos órganos puntiformes llamados blefaroplastos. El trofosodito tiene capacidad de traslación con movimiento lento, vibratorio y a la vez rotatorio, lo cual permite observar la cavidad correspondiente a la ventosa o disco suctorio. En la fotografía electrónica de barrido se observa muy bien este disco además de los flagelos. El quiste tiene forma ovalada con doble membrana de 2 a 4 núcleos y algunas de las estructuras descritas para el trofosodito, de las cuales es notorio el axostilo. El tamaño promedio es de 10 micras de longitud. La comparación de los tamaños de los protozoos intestinales se muestra en la figura 3.4. Se han descrito dos genotipos principales que afectan al ser humano: el genotipo A, que se subdivide en A1 y A2, y el genotipo B. Este último elimina la mayor cantidad de quistes y parece tener mayor patogenicidad para los humanos. Se han descrito otros genotipos en animales: C, D, E, F, U y G. Ciclo de vida. La transmisión se hace de persona a persona o de animales reservorios a personas, siempre a través de quistes procedentes de materias fecales. Los trofosoditos se localizan en el intestino delgado, fijados a la mucosa, principalmente en el duodeno. Allí se multiplican por división binaria y los que caen a la luz intestinal dan origen a quistes. Estos últimos son eliminados con las materias fecales y pueden permanecer viables en el suelo húmedo o en el agua por varios meses. Se infectan por vía oral y después de ingerido resiste la acción del jugo gástrico, se rompen en el intestino delgado para dar origen a 4 trofosoditos por cada quiste. Los trofosoditos no son infectantes cuando entran por vía oral. Cuando son eliminados en las heces diarreicas, mueren en el exterior. La infección es principalmente de persona a persona, pero se ha comprobado que algunos animales como perros, gatos, castores y rumiantes pueden ser reservorios de intestinales y por consiguiente dan origen a infección en humanos, en cuyo caso esta parasitosis se puede considerar como una zoonosis. Patología y patogenia. Afectan principalmente el intestino delgado, en donde se produce inflamación de la mucosa y alteración de la absorción de nutrientes. El principal mecanismo de acción patógena en giardiasis se debe a la acción de los parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, principalmente del duodeno y yeyuno. Esta acción se hace por fijación de los trofosoditos por medio de la ventosa y da origen a inflamación catarral. La patología principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso la barrera mecánica creada por los parásitos y la inflamación intestinal pueden llegar a producir un síndrome de mala absorción. En estos casos, las vellosidades intestinales se encuentran atrofiadas, hay inflamación de la lámina propia y alteraciones morfológicas de las células epiteliales. Las pruebas de absorción de vitaminas A y B12 y la D-celulosa están alteradas. Se ha relacionado la patología de esta parasitosis con la presencia de hipogamaglobulinemia, principalmente deficiencia de inmunoglobulina A secretoria. Algunos casos de giardiasis graves se han asociado con la presencia de hiperplasia nodular linfoide en intestino delgado y grueso. No se acepta que haya invasión en vías biliares y por consiguiente no es correcto atribuirle patología hepatobiliar a esta parasitosis. La sintomología de la giardiasis, principalmente la diarrea, tiene mecanismos multifactoriales que se pueden dividir en dos grupos: lesiones de la mucosa. La alteración de las vellosidades intestinales pueden ser por atrofia e inflamación con aumento de linfocitos o por la presencia de productos secretorios y excretores de los parásitos que lesionan los enterocitos. Factores luminales. Estos pueden dividirse en dos grupos: aumento de la flora bacteriana con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar la absorción, disminución de enzimas, disacaridas, tripsinas y lipasa, que aumentan la eliminación de grasa y contribuyen a la mala absorción de electrolitos, solutos y agua. Inmunidad. Las infecciones repetidas en las niñas producen anticuerpos protectores. Los adultos de zonas no endémicas son más susceptibles a la infección que los que viven en zonas endémicas. Existe vacuna comercial para giardiasis de perros y gatos, pero no para humanos. La inmunidad en giardiasis se ha estudiado mucho en los últimos años
para hacer una parasitosis en aumento en todo el mundo y por la facilidad de estudiar modelos animales en el laboratorio. Podemos dividir en dos grupos los principales hallazgos inmunológicos en estas parasitosis. Hallazgos clínicos: la prevalencia en zonas endémicas es 2 a 3 veces mayor en niños que en adultos, atribuible a la adquisición de anticuerpos protectores por infecciones repetidas. Prevalencia y la sintomatología son mayores en adultos extranjeros que visitan zonas endémicas comparadas con adultos nativos de la región. Pacientes con hipogama-globulinemia e hipocloridria presentan mayor frecuencia de giardiasis y mayor sintomatología. Se pueden detectar anticuerpos circulantes en pacientes infectados, los cuales se mantienen hasta 6 meses después de que la parasitosis se haya curado. En estos pacientes la inmunoglobulina E total en suero está aumentada. En zonas endémicas, los niños alimentados con leche materna presentan menor prevalencia y menor sintomatología debido a los anticuerpos transmitidos por la madre. Hallazgos experimentales: modelos animales se infectan con mayor facilidad cuando son atímicos y cuando se tratan con medicamentos inmunosupresores con mayor facilidad. Ratones infectados en forma experimental con giardiasis moris adquieren inmunidad protectora sólida. En estos animales se han detectado anticuerpos de inmunoglobulina A en secreciones mucosas, leche y saliva. Ratones con deficiencia de células B no desarrollan inmunoglobulina A en mucosa intestinal y persisten con la infección por Giardia amplia. Ya existen en algunos países la vacuna comercial para giardiasis de perros y gatos. Con ella se obtienen que los animales que adquieren la infección tengan menos sintomatología y eliminen menos cantidad de quistes que los no vacunados. Estos resultados han hecho pensar que podría desarrollarse una vacuna para humanos de utilidad en niños en zonas de alta endemicidad. Manifestaciones clínicas: en zonas endémicas, la mitad de las personas con el parásito son asintomáticas. Los síntomas son principalmente dolor abdominal y difusión y diarrea. En las formas crónicas se presenta un síndrome de mala absorción. Infección asintomática: hemos encontrado que en niños escolares de zonas endémicas pobres en Colombia, el 50% de los que tienen quistes de Giardia al examen microbiológico no presentan síntomas. Los adultos en general son más frecuentemente asintomáticos que los niños. En las personas con estas parasitosis en zonas endémicas, la presencia de sintomatología y la intensidad de los síntomas son menores que en visitantes de zonas no endémicas que padecen la giardiasis. Giardiasis aguda, más común en viajeros no inmunes, los cuales se afectan al llegar a zonas endémicas y presentan aproximadamente 1 a 2 semanas después de su llegada diarrea acuosa que puede cambiar a estatorrea y heces lientéricas, de olor muy fétido, náuseas, distensión abdominal con dolor y vómito y ocasionalmente pérdida de peso. Una característica de la diarrea de los viajeros debido a giardia es que dura de 2 a 4 semanas y se acompaña de pérdida de peso con más de la mitad de los casos. En estos casos debe confirmarse la parasitosis por examen coprológico, pues existen otras causas que producen diarrea del viajero. Esta forma aguda se presenta ocasionalmente en zonas endémicas, principalmente en niños. Giardiasis crónica: aproximadamente 30% o 50% de los casos sintomáticos se convierten en crónicos. En estos casos la diarrea persiste por mayor tiempo o se presentan heces blandas, dolor abdominal, náusea, vómitos, flatulencia, pérdida de peso, malestar, fatiga y deficiencias nutricionales en niños con efectos adversos en el crecimiento. Se observa mala absorción de carbohidratos, gases, vitaminas y pérdida de proteínas, lo cual contribuye a producir desnutrición y anemia. Se ha comprobado que esta forma crónica de giardiasis es más intensa en pacientes de países desarrollados. Los niños de zonas endémicas raramente nunca presentan estas características de la enfermedad. Complicaciones: en niños con giardiasis crónica se describe con alguna frecuencia el síndrome de mala absorción acompañado de pérdida de peso. La presencia de giardiasis crónica en niños ha causado retardo en el crecimiento y en el aumento de peso. Sin embargo, otros estudios no han confirmado esta correlación. Diagnóstico: no es posible hacer un diagnóstico clínico acertado, por lo tanto se requiere identificar el parásito o sus antígenos. Los trofozoitos se pueden encontrar en líquido duodenal o materias fecales diarreicas y los quistes en las sólidas. El diagnóstico clínico diferencial se hace con otras enfermedades que produzcan diarrea y mala absorción, pero un diagnóstico seguro se puede realizar únicamente con la identificación del parásito o sus antígenos. Parásitos en materia fecal: la identificación de los quistes en solución salina o lugar es el hallazgo más frecuente en heces pastosas o duras. En casos con diarrea, el examen coprológico en solución salina permite observar los trofozoitos móviles con la típica muesca correspondiente a la ventosa, pero este hallazgo es poco frecuente, pues solo aparecen en heces líquidas en casos de giardiasis aguda. Debido a que la eliminación de los parásitos no es constante y la cantidad de estos en materia fecal varía mucho, se recomienda hacer varios exámenes coprológicos en días diferentes y usar métodos de concentración solo en heces pastosas o duras para buscar quistes. Parásitos en el líquido duodenal: en algunos países se usa la cápsula veal o enterotest, que consiste en una cuerda de nylon enrollada en una cápsula de gelatina. Ver en técnicas de laboratorio de estudio de líquido duodenal. Este procedimiento requiere ayuno de más de 4 horas y su sensibilidad no es más alta del 50%. El estudio microscópico de líquido duodenal obtenido por sondaje para identificar Giardia, estrongiloides y otros parásitos solo se justifica cuando la muestra se obtiene por otro fin, pero no hacer el sondaje únicamente para buscar parásitos.
Antígeno en materia fecal. El método de ELISA, utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales, es recomendable para el diagnóstico con una sensibilidad y especificidad mayor del 90%. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud desarrolló una prueba de ELISA con anticuerpos policlonales con la cual obtuvo sensibilidad del 100% y especificidad del 95%. Existen estudios comerciales como la prueba rápida para Giardia Prospect, Giardia Rapid Stay, Alexon Inc. Mountain, el cual tiene costo elevado, lo que debe tenerse en cuenta en pacientes de bajos recursos. La eficacia es superior a un examen coprológico y es comparable a la obtenida en dos exámenes en días diferentes usando métodos de concentración y observación microscópica prolongada. Existe también un método fluorescente, Merifluorescence, de Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio, USA, y un procedimiento por medio de cromatografía que es rápido con buena sensibilidad y especificidad. ColorPack Giardia Cryptosporidium de Becton Dickinson. Anticuerpos en suero. Puede identificarse anticuerpos inmunoglobulina M en infecciones actuales, aunque no se usa como procedimiento diagnóstico de rutina. Los anticuerpos inmunoglobulina G se mantienen hasta por 6 meses después de desaparecer la giardiasis, y su búsqueda en suero solo es útil en estudios epidemiológicos. Otros procedimientos: ocasionalmente se identifican los parásitos en biopsias de tejido intestinal. Existe la posibilidad de detectar antígenos por medios inmunológicos y de biología molecular como la PCR y sondas genéticas. Epidemiología y prevención. El método de transmisión más frecuente es a través de alimentos o aguas contaminadas con materias fecales que tengan quistes procedentes de humanos o animales. Se considera que el parásito intestinal patógeno más frecuente en el mundo. Las reinfecciones son frecuentes. La giardiasis se transmite mediante la ingestión de los quistes, que son infectantes tan pronto como salen en las materias fecales. Su diseminación se hace por 4 mecanismos. Transmisión de persona a persona sucede principalmente a través de manos contaminadas con materias fecales, lo cual ocurre frecuentemente en las escuelas, guarderías y en el ambiente familiar. Este tipo de transmisión sucede en los homosexuales hombres. Transmisión por agua. Esta es la principal fuente de endemias y epidemias de giardiasis. Las aguas profundas son más seguras, mientras que la transmisión es más posible por arroyos en el campo, tanques y acueductos rurales contaminados principalmente por aguas que arrastran materias fecales de la tierra. Lo mismo ocurre en irrigaciones con aguas negras o abono con materia fecal. También puede haber transmisión en las piscinas contaminadas. La concentración de cloro usada normalmente en las piscinas y acueductos no destruye los quistes. Transmisión por alimentos. Los manipuladores de alimentos infectados por este parásito pueden transmitirlo a través de las manos a los alimentos crudos. Lo mismo ocurre con los alimentos contaminados con aguas que tengan los quistes. La cocción destruye los quistes. Transmisión por reservorios animales. Se ha comprobado que la transmisión por castores que viven en el agua y la contaminan. Algunos autores afirman que los perros y otros animales tienen genotipos de giardia y que son infectantes para el hombre. Prevalencia. En general, la frecuencia de giardia es más alta que la de entamoeba histolítica y se considera actualmente que es el parásito intestinal más frecuente en el mundo y viene en aumento, en especial en niños inmunodeprimidos y viajeros. Esta parasitosis intestinal ha aumentado en los últimos años en los países desarrollados debido a la frecuencia de viajeros en zonas endémicas, por lo que se considera una causa de la diarrea de los viajeros y en niños adoptados procedentes de países tropicales. Esta parasitosis tiene una distribución geográfica mundial con predominio de países subdesarrollados, en los cuales la prevalencia en niños está entre 20 y 30%. En los Estados Unidos, giardia fue la causa de diarrea en el 15% de 147 niños ambulatorios. En ese mismo país, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, reportó en 2003 y 2005 la presencia de 20.000 casos. En niños de ascendencia indígena de 3 y 84 meses de edad en Amazonas y Brasil se encontró la giardiasis entre 20 y 34%. En Perú, en pacientes de VIH positivos con diarrea, 47.5% fueron positivos para parásitos intestinales, de los cuales 8.3 tenían giardia. En Colombia la prevalencia es de 12,2%, en población general 28%. 28 y entre 1 y 4 años, mientras que en los mayores de 45 años es solo de 4.7%. En niños preescolares y escolares de una zona rural de Colombia entre 1995 y 2005 se encontró la prevalencia de giardia de 13 y 15%. En Armenia, Colombia, la prevalencia en niños de 13 años alojados en los hábitats temporales después de un terremoto que destruyó el 70% de viviendas fue de 65%, lo cual se considera que esa parasitosis es como una epidemia emergente en situaciones de desastre. Prevención. La prevención comprende todas las medidas que eviten la contaminación fecal y controlen los factores epidemiológicos. Se recomiendan las medidas higiénicas personales, principalmente el lavado de manos, ebullición del agua por 10 minutos, filtración de alta calidad en los acueductos o en las viviendas. El tratamiento de las personas con esta parasitosis es una medida importante de control para evitar la diseminación. Tratamiento. Los 5 nitroimidazoles producen curación superior al 90% en dosis única. Se puede presentar resistencia a estos medicamentos. 5 nitroimidazoles derivados 5 nitroimidazólicos son los de elección y ordiasis. Los generales
Las generalidades de estos compuestos están descritas en el capítulo de la amibiasis. Secnidazol produce curaciones superiores al 90% en dosis única de 2 gramos para adultos y 30 miligramos por kilogramo para niños. La tolerancia es buena, aunque aproximadamente la cuarta parte de los casos produce síntomas leves, principalmente sabor metálico y molestias digestivas. Estos síntomas de intolerancia son comunes a todos los nitroimidazoles. Recordar que se contraindica la ingestión de alcohol por efecto disulfiram después de las comidas. Tinidazol a dosis de 2 gramos para adultos y 60 miligramos por kilogramo para niños, en dosis única presenta eficacia similar al secnidazol. Estos dos medicamentos tienen la ventaja de encontrarse además de tabletas de suspensión para niñas. Ornidazol existe únicamente en tabletas y se recomienda dosis única de 1.5 gramos para adultos y niños con más de 35 kilogramos de peso. Metronidazol siempre se ha recomendado en tratamiento de varios días. En giardiasis la dosis es de 250 miligramos 3 veces al día para adulto y 15 miligramos por kilogramo al día para niños, dividido en 3 dosis por 5 días. Se presenta en tabletas y solución en jarabe para niños. La encardiasis sintomática durante el embarazo puede realizarse, pues, a pesar de su efecto teratogénico en estudios experimentales en ratas, la dosis terapéutica en humanos no tiene estos efectos. Otros anticardiásicos son menos utilizados que los 5 nitroimidazólicos, pero debido a que algunos pacientes presentan intolerancia, se combinan otros medicamentos como furazolidona. Es un nitrofurano utilizado en diarreas bacterianas. Se emplea en cardiasis a la dosis de 5 miligramos por kilogramo al día en niños, dividida en 4 tomas diarias por 7 días. En adultos la dosis es de 100 miligramos 4 veces al día por 7 días. La eficacia es un poco menor que la de los nitroimidazólicos, de aproximadamente el 80%. Puede producir intolerancia digestiva y síntomas generales, así como reacción de disulfiram con alcohol. Albendazol está endemítico del grupo de los bendimidazoles. Se ha encontrado activo en giardiasis y es una alternativa cuando por alguna razón no se usan los nitroimidazoles. Los estudios iniciales en bronquiolitis revelaron eficacia de 75% en dosis única de 800 miligramos y de 95% cuando se usó a dosis de 400 miligramos al día por 5 días. Un estudio comparativo de tratamiento por 5 días con albendazol y metronidazol reveló cura parasitológica del 94 y 98% respectivamente. Ese resultado fue el mismo que encontraron con el tratamiento comparativo de metronidazol por 5 días. Nitazoxanida a la dosis de 100 y 500 miligramos 2 veces al día por 3 días tiene una eficacia similar al metronidazol. En Estados Unidos tiene licencia para el tratamiento de diarrea por giardiasis en pacientes mayores de 1 año de edad. Resistencia se ha encontrado que giardia desarrolla resistencia a altas dosis de metronidazol y otros medicamentos como ornidazol, furazolidona y albendazol.